Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial presentan a continuación los diezmos. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Malaquías, en su capítulo 3, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid en el campo. No será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hasta acá vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. Últimamente nos han preguntado acerca de este tema de los diezmos, que si aún está vigente para la Iglesia de Jesucristo como un mandamiento en que todos debemos de dar nuestros diezmos o no. Pues resulta que algunos de nuestros teólogos han hecho un estudio y dicen de que actualmente para nuestros días o para la Iglesia de Jesucristo esto de los diezmos ya no está vigente, pues se dice que fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Veamos a la luz de la palabra de Dios lo que dice acerca de este tema. Vamos a ver en Deuteronomios 12:11 que dice la palabra. La palabra dice: entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ahí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Presta atención: y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Si nos damos cuenta, si notamos detenidamente la palabra, vamos a notar que esto fue en calidad de mandamiento al pueblo de Israel, pues se dice claramente: cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ahí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestras manos, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas. Si notamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que esto fue un mandamiento de Dios hacia el pueblo de Israel. Todos sabemos que a Israel se le repartió la tierra de Canaán según sus descendientes, a cada tribu, y la única tribu que se quedó sin herencia fue la tribu de Leví, porque el Señor escogió a la tribu de Leví para que le sirviere, para que estuviesen delante de él. Y por este motivo el Señor ordenó a la casa de Israel, o al pueblo de Israel como le conocemos, para que de alguna manera todos dieran el 10% de todos los frutos, de todo lo que el Señor les daba, para que lo llevasen a la casa
y de alguna manera la tribu de Leví se debía de alimentar de eso, pues precisamente como el Señor no le dio herencia a la tribu de Leví, por eso mismo ordenó al pueblo de Israel que diera parte de sus frutos a la tribu. Entonces, ciertamente este es un mandamiento del Señor hacia la casa de Israel. Deuteronomio 26:2 dice: tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. De manera que el pueblo de Israel estaba llamado a llevar, por ordenanza del Señor, el 10%, como dijimos previamente, de los frutos de sus vides, fruto, trigo, o según lo que ellos sembraban en sus campos, pues era un estatuto del Señor. Pero llegó el momento de que Israel ya no cumplió con esto, sino que se olvidó del Señor, se olvidó de los mandamientos del Señor, y por este motivo la casa del Señor fue abandonada. Los levitas que estaban al servicio de la casa del Señor dejaron la casa desamparada, se fueron a buscar trabajo, a hacer negocios, a ver cómo se ganaban la vida, como nosotros comúnmente decimos. Y fue cuando el Señor en el libro de Malaquías 3:10-11 reprende a Israel y les dice por qué motivo él había traído plagas sobre su tierra, pues no habían cumplido los mandamientos del Señor que él les había ordenado que debían mantener la casa del Señor. Pero de ninguna manera ellos cumplieron con los mandatos del Señor, sino que ellos hicieron lo que hicieron, como muchos hoy en nuestros días hacen. Por eso de esto del cuestionamiento del diezmo, pues hay quienes que piden los diezmos, por así decirlo, entre paréntesis, porque yo creo que los que somos del Señor de ninguna manera exigimos nada a nadie, porque sabemos que nuestro proveedor es el Señor, y la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Así que pienso que si realmente nos dedicamos a la obra de Dios, no tenemos ni por qué tener temor, pues en la gran comisión, cuando el Señor comisionó a 70 varones para que fuesen a predicar, el Señor les dijo que no tomaran dinero, que no llevaran alforja, que no hicieran ningún preparativo, porque el obrero es digno de su salario. Y ciertamente cuando nosotros vamos a trabajar en alguna empresa o hacemos cualquier trabajo, nosotros sabemos que vamos a recibir nuestra paga al final de la semana, al final del día, o al final de la quincena, al final del mes. Y precisamente todo aquel que es siervo del Señor debe de estar confiado, porque el Señor le va a proveer. Pero hablábamos acerca de Israel, que de alguna manera ellos se negaron a llevar lo que por mandato del Señor era el 10% de todos los frutos de su vida, así también como las ofrendas y cualquier especie de ofrenda. Ellos ya no lo llevaban a la casa del Señor. Por eso el Señor de alguna manera atrajo su atención y les empezó a amonestarles. Y esto que vemos acá en Malaquías 3:10-11, podemos ver que es una amonestación hacia Israel por cuanto había dejado de cumplir con el mandamiento del Señor. Pero ahora, ¿qué peso tiene esto en nuestros días?
o qué significa para la Iglesia de Cristo. Porque esta es la cuestión, como decíamos. Existen varios teólogos, digámoslo así, entre comillas, que han hecho estudios y han dicho precisamente que el diezmo hoy en día ya no se debe dar. Y esto es la hermenéutica de los detractores del Evangelio. Pero vamos a quitar el tropiezo a la cruz de Cristo, porque de ninguna manera queremos ser tropiezo a la cruz del Señor. Como le decía previamente, nos han estado cuestionando acerca de este tema, pues nos han dicho de que solo para pedir diezmos somos buenos, que predicamos el Evangelio por causa del dinero, para hacernos de carros, para hacernos de casa y toda la cuestión. Pero veamos lo que dice la Biblia en nuestro tiempo para la Iglesia del Señor. Para ello le voy a invitar a que vayamos al libro de 2 Corintios en su capítulo 9 y los versos 7 y 9. La palabra de Dios dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vamos a hacer énfasis en el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Partiendo de acá, muchos teólogos dicen de que el diezmo para nuestro tiempo ya no está vigente. Y les voy a decir esto: ciertamente es así. El diezmo ya no está vigente para la Iglesia del Señor. O sea, aquí se puede ver claramente, cada uno de conforme propuso en su corazón. Eso que nos dice de que acá no se especifica una cantidad, como se le dijo a Israel, que debía de llevar el 10% de sus productos a la casa de Dios, sino que se dice cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, mis queridos hermanos, ya que no tenemos un porcentaje, un 10%, como se le dijo a Israel que debería de dar, dice la Escritura que no debemos de darle a Dios con tristeza. Eso significa de que tal vez alguien piensa dar un billete de a 100, por ejemplo, y luego se arrepiente o lo da pero con tristeza. Es mejor que retraiga su mano y no lo dé, porque el Señor ama al dador alegre. Cuando uno le va a dar algo al Señor, tiene que dárselo uno de todo corazón y porque así lo desea uno. Dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad. Ciertamente esta palabra necesidad tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, hay denominaciones de que donde existe la supuesta promesa hacia Dios. Por ejemplo, le das 100 a Dios, Él te devuelve 1000. Les das 1000 a Dios, Él te devuelve 10,000. Le das 10,000 a Dios, Él te devuelve 20,000. Le das 100,000 a Dios, Él te da 1,000,000. Eso por decir, va. También existen las promesas de ofrenda. Por ejemplo, yo busco una sanidad física, luego llego y le digo, yo le prometo a Dios darle 500 quetzales. Él recibe mi promesa y como premio me da la sanidad física.
Yo creo que eso es más un invento humano que una realidad bíblica o una doctrina bíblica sentada. Pero lo que sí es cierto, que todo aquel que se considera iglesia del Señor debe de saber por el Espíritu que debe aportar para al lugar donde uno se congrega regularmente, no con tristeza ni por necesidad. Otra versión dice no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Veamos lo que dice Hechos 20:35. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si nos damos cuenta, es más bienaventurado dar que recibir. Y hablábamos precisamente de las promesas de ofrenda que se hacen, de los pactos que se hacen, como decíamos: doy 100 y me devuelve el Señor 1000, doy 1000 y el Señor me devuelve 10,000. Estos son más carnales y humanos que bíblicos, pero cada uno hace lo que quiera o lo que piensa del Evangelio. Pero lo único que queremos dejar en claro acá es que la palabra de Dios es específica y dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón. O sea, ya no hay un porcentaje, ya no hay un 10% que se debe dar, pero esto no significa de que ya no se debe dar. Muy al contrario, se debe dar ya más prodigiosamente, o según uno piensa, según la capacidad de cada uno, porque yo pienso que nosotros no podemos dar más allá de nuestra capacidad, ni exigir más de nuestra capacidad, porque de todas maneras el Señor conoce nuestro estado financiero, nuestro estado económico. No podemos burlarnos de Dios o fingir ante Él o mentirle. Una cosa sí es cierta: cuando algo vamos a dar al Señor, no lo demos con tristeza ni por obligación. Tampoco demos al Señor las obras, sino demos lo primero al Señor. Tengamos en primer lugar al Señor, dándole a Él de todo corazón, no por necesidad ni por obligación. Nuestros ministerios se caracterizan, o sea, tienen la característica por no exigir ofrendas ni diezmos. Nosotros no venimos poniendo tropiezo al Evangelio de la cruz, sino que hemos ido por nuestros medios, según el Señor nos ha proveído. Nosotros hemos ido avanzando según la gracia de Dios. ¿Por qué hacemos esto? Para no poner tropiezo a la cruz de Cristo, porque de ninguna manera queremos ser tropiezo al Evangelio del Señor. Antes bien, queremos que este Evangelio sea predicado gratuitamente, como dice la palabra: dad de gracia lo que recibisteis de gracia. O sea que no podemos de ninguna manera vender la palabra, como se dice comúnmente, como algunos han dicho, de que algunos cobran por predicar, otros cobran por cantar. Ellos sabrán lo que hacen. Ahí cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. Pero lo único que nosotros sabemos como iglesia, yo por ejemplo me pongo en los zapatos como iglesia, hablemos desde el lado de la iglesia, vamos a usar este término, la responsabilidad de proveer para nuestros ministros.
Y esto lo digo en el nombre del Señor y con la autoridad que Él me concede para hablar esto. Debemos de proveer. De ninguna manera yo estoy quitando algo, sino solamente estoy aclarando este punto teológico donde se han dado cuestiones necias. Esto es lo que más se ha atacado. Si hemos estado al tanto de las redes sociales, nos hemos dado cuenta de todo lo que se dice ahí. Nosotros vamos a anexar algunos comentarios acerca de esto en este video para que se den cuenta. Veamos la importancia de dar lo mejor al Señor y de tenerlo en primer lugar. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Si nos damos cuenta y si apreciamos detenidamente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor no mira la cantidad. El Señor mira la intención de cada corazón, de cómo nosotros lo damos, de cómo nosotros aportamos, con qué condición nosotros aportamos al Señor. No importa que sea un quetzal, no importa que sean 5 quetzales, no importa que sean 100 quetzales, no importa que sean 1000, lo que va a contar para el Señor es con qué propósito lo das. Si lo das de todo corazón o lo das por altanería, con arrogancia, lo das por algún motivo. Como dijimos previamente, hay ministros que impulsan que se debe dar ofrendas a Dios, promesas, como ellos le dicen, para alcanzar algún tipo de sanidad física. Pero como vemos en la palabra de Dios, Dios no mira la cantidad de dinero que vas a dar, sino con qué intención lo das. Y como vimos en la palabra de Dios, esta viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía para sobrevivir, dice la palabra. Y por eso, a pesar de que echó solo 2 monedas, ella dio más que todos. Aunque los ricos, dice la palabra, daban más que ella. Pero el Señor dijo que ella había dado más. ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque ella sinceramente lo dio, creyendo que el Señor le iba a proveer. Y ella no apartó nada para sí, sino que ella lo dio todo, porque ella amaba al Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, nos vamos a entregar de todo corazón, de mente, alma y cuerpo. Vamos a ser los primeros en aportar. Pero cuando nosotros no amamos al Señor, de alguna manera vamos a sentirnos incómodos. Cuando vamos a oír que hay una necesidad en nuestras congregaciones, lo primero que vamos a pensar: ya van estos otra vez a pedir dinero. Siempre hacen lo mismo. No, si estos solo pidiendo dinero vive, para ellos lo quieren. He oído a muchos pensar y hablar así. Ellos piensan de que en las congregaciones solo para pedir dinero son buenos y para otra cosa no. De alguna manera ellos están incómodos ahí, no aman al Señor. Aunque debo de reconocer esto también, y lo digo según el Espíritu, hay ministros que también abusan de las ovejas y exigen más de la cuenta. Porque tenemos que entender esto y saber discernir entre una necesidad de nuestra congregación y un deseo de un ministro de la carne que exige más. Pero el Señor nos va a dar a cada uno
la guianza del Espíritu para poder discernir entre lo bueno, entre lo justo, lo santo y lo inmundo. Y entonces, como decíamos, el Señor no mira la cantidad, sino la forma en que lo des, o como decimos vulgarmente, con qué ganas, con qué intención lo das. ¿Cuál es tu deseo? Dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Vamos a ver otro texto bíblico acerca de esto. Veamos, hablamos de que Dios no mira cantidades, sino mira la forma en que lo damos. Dice la Biblia en Mateo 10:42. Y cualquiera que cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su salario. La versión de Dios habla hoy dice: y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Y otra versión dice, la NBLA dice: y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. La NTV dice: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán su recompensa. Ahora, si se da cuenta, en otras partes de la Escritura dice que si nosotros vamos a hablar el significado de este texto, dice la palabra claramente ahí: si nosotros miramos a un ministro predicar en el sol, bajo la lluvia, lo cubrimos, lo abrigamos, le damos alguna taza de café o le damos un vaso de agua fresca, o hacemos cualquier cosita insignificante. Por ejemplo, ¿cuánto puede valer un vaso de agua? ¿O cuánto invertiríamos en un vaso de agua? Sin embargo, dando ese vaso de agua, nosotros no vamos a perder nuestra recompensa. El Señor sí sabe recompensar a aquel que de todo corazón da al Señor. Dice a uno de estos pequeñitos, a un discípulo mío, a un seguidor mío, de cualquier versión que usted la mire, aquí se está refiriendo a un ministro, a un pastor, a alguien que predica la palabra, a alguien que lleva la palabra de Dios. Solo por eso usted recibirá la recompensa. Como decíamos, el Señor no mira cantidad, sino mira la intención, el deseo, el amor hacia su prójimo. Eso es lo que cuenta para Dios, no la cantidad. Ahora, hay personas que dicen de que el ministro, por no querer trabajar, toma un ministerio y se vuelve pastor, por ejemplo. Pero el Señor sabrá el motivo o la razón por qué motivo predica el tal. Dejemos que el Señor juzgue y que sea el juez. Yo, por ejemplo, siempre he temido, yo no he soltado mi lengua a hablar así. Yo veo a alguien, algún pastor, pues el Señor es la que va a juzgar a cada uno si es de parte de Dios. Pero una cosa les voy a decir y les voy a rogar en el nombre del Señor: si nosotros no queremos aportar nada, pues no aportemos, pero tampoco critiquemos. No empecemos a criticar. Si nosotros no aportamos, pues tampoco critiquemos, porque esto no es de sabios, esto no es de hijos de luz, esto no es de hijos del Señor, el criticar.
el soltar nuestra lengua. Dice en el libro de Santiago que cómo puede ser que con nuestra lengua bendizamos al Señor y también maldecimos su obra. Esto de ninguna manera puede ser posible para la iglesia del Señor. Así que retraigamos nuestra lengua y no critiquemos, no blasfememos. Nosotros no conocemos, no sabemos. Ciertamente por el Espíritu podemos discernir si el tal trae palabra de Dios o no, pero como iglesia de Cristo, y yo creo que como ministro del Señor es nuestra responsabilidad aclarar esto y rogarles en el nombre del Señor que de ninguna manera prestemos nuestros miembros para hacer injusticia. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy. Acerca de esto, de que si los pastores, los ministros, como nosotros le conocemos, estamos hablando de los 5 ministerios: ministerio apostólico, ministerio magistral, ministerio profético, ministerio pastoral y ministerio evangelístico. Hablamos de los 5 ministerios porque cuando hablamos de estos pequeños seguidores del Señor, hablamos de los 5 ministerios. En nuestras congregaciones a veces solo se toma en cuenta al apóstol o al pastor, al evangelista, pero a veces dejamos de cooperarle al profeta. Entonces esto yo creo de que no debe de ser en la iglesia del Señor, pero cada uno con su constitución de su iglesia va. Pero a lo que queremos llegar es a esto, que cuando la Biblia habla de seguidores, discípulos o pequeños, como el Señor dice, como en los versículos anteriores hemos hablado, se refiere a los 5 ministerios, no solo a un ministerio específico, sino a los 5 ministerios. Pero yo creo que cuando habla de de darle un vaso de agua a un ministro, habla hacia aquellos que llevamos la palabra, aunque los 5 ministerios precisamente fueron puestos dentro de la iglesia para llevar la palabra del Señor, porque esa es su función. Veamos otro verso bíblico y dice la palabra. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Leímos 1 Corintios 9:7, versión Dios habla hoy. La LBLA dice: ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y quién cuida un rebaño y no bebe de su leche? Ciertamente, por lógica, por sentido común, podemos notar de que todo aquel que planta una viña, planta un árbol de duraznos, por ejemplo, de naranjas, de aguacates o cualquier tipo de fruto que sea, cuando lo está plantando, ciertamente yo pienso que él piensa de que cuando dé fruto, más si algún fruto se ha de comer, aunque también lo hace pensando en los demás, porque ya cuando el árbol da fruto, él le empieza a regalarle a todos sus vecinos, sus familiares, qué sé yo, a sus allegados. Entonces ciertamente lo que quiere decir la palabra de Dios acá es que todo ministro del Evangelio tiene derecho a vivir el Evangelio. Y esto la Biblia lo dice, y esto lo digo para todo aquel que piensa de que tal vez el pastor, sacerdote, qué sé yo, ha abusado y exigido algo que no le pertenece. No, mi querido hermano, sino que consta totalmente en la Biblia de que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros ministros, como decíamos, a los 5 ministerios. Esto es lo que dice la palabra de Dios.
Y luego leemos en 1 Timoteo 5:18, la versión de Us habla hoy, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. La LBLA dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esto es solo para dejar en claro de que realmente la escritura dice de que el ministro tiene derecho a tomar de las ofrendas para su sustento, abrigo, sus necesidades básicas. Esto no lo inventé yo, esto no lo inventaron los otros ministros, sino que la Biblia lo dice. Lo que sí, como ustedes seguramente han podido ver, entonces, ¿cuál es el resumen de este tema? De que el diezmo ya no está vigente para nuestro tiempo. Esa era la cuestión de este tema, si el diezmo está vigente o no. Pero una cosa sí es cierta, la ofrenda sigue vigente. Y esto lo vimos brevemente según la palabra de Dios, no según nuestros conceptos o nuestra hermenéutica bíblica que hacemos según sabiduría humana, sino según el Espíritu y según la gracia del Señor. Entonces, a la medida que nosotros contribuimos y damos de todo corazón al Señor, el Señor no se va a quedar con nada. El Señor siempre nos va a proveer. Es como que usted hiciera un depósito en el banco del Señor. Es cual si usted estuviera depositando en su banco, porque el día que a usted tenga necesidad, solo viene y lo saca, porque ya depositó. En alguna parte de la Escritura dice que debemos de sembrar prodigiosamente, dar con gozo, con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Debemos de cumplir así la ley del Señor. Y para mis hermanos que están en algunas denominaciones donde de alguna manera, por decirlo así, se le exigen los diezmos, aunque estoy seguro que ningún ministro del Señor va a exigir diezmos, sino es nuestra responsabilidad, porque yo por primera vez en mi vida ando hablando, o desde que inicié mis ministerios, este día es la primera vez que yo hablo de diezmos, ofrendas, porque en eso no me he centrado en exigir diezmos, ofrendas, o en hablar de diezmos, ofrendas, para que nadie diga de que ando pidiendo ofrenda o diezmos, sino me he centrado en llevar el Evangelio de Cristo sin ningún tropiezo a la cruz de Él, porque de ninguna manera quiero ser tropiezo. Pero ¿por qué hablé esto hoy? Solo para dar a conocer nuestra postura y para darles una respuesta a aquellos que nos han venido preguntando acerca de este tema. Por ello mismo hemos sacado este tema. Entonces, como decíamos, si hay hermanos que están en algunas denominaciones donde de alguna manera se le exigen los diezmos, por así decirlo, deben de cumplir con la ley del Señor, porque la Escritura dice que no debamos nada a nadie. Al que debemos honra, debemos darle honra. Al que honor, honor. Al que dinero, dinero. Paguemos así todo lo que debamos y cumplamos así la ley del Señor. Como les decía en otras ocasiones, yo fui miembro de una iglesia tradicional, de una denominación tradicional, donde se lleva esta doctrina
Pero quiero que sepan algo, y lo digo no con altanería ni con lujo de vanagloriarme, sino lo digo así con humildad y para que ustedes puedan edificarse. Entonces yo, cuando estuve en mi congregación, yo fui diácono y servía al Señor, aunque ya el Señor me había revelado esto, pero yo de ninguna manera en un estado de rebeldía yo me hubiera rebelado contra mi cabeza, que era mi pastor, o contra mi denominación. Yo me hubiera rebelado y les hubiera dicho que era antibíblico. No, de ninguna manera. Yo siempre cumplí con lo que allí se decía. Y les voy a contar algo. El Señor siempre me bendijo. En ese entonces yo estaba enfermo, no podía trabajar, pero el Señor me proveía. Yo le daba al Señor y Él me devolvía multiplicado lo que yo le daba, y no me faltó abrigo, no me faltó sustento, porque yo cumplía con la ley del Señor. De alguna manera, no importa el lugar donde estás, si cumples con la ley del Señor, y esto ya es según la ley de la gracia, cumplid así la ley de Cristo: al que debéis honra, honra, y al que honor, honor, pagad todo lo que debéis. Cumplid así la ley de Cristo. Si usted cumple con la ley del Señor, usted va a ser bendecido sobremanera, en abundancia, porque el Señor no se queda con nada, porque está usted cumpliendo la ley del Señor, no la ley de los hombres. Nosotros lo hacemos por amor a Él, no porque los hombres nos obligan, porque qué triste y lamentable es aquel que está dentro de una congregación y está bajo preceptos de hombre, no cumpliendo con los mandamientos del Señor, no agradando al Señor de todo corazón, sino lo hace porque lo obligan. Cuando nosotros ofrendemos, cuando nosotros llevemos primicia, cuando nosotros llevemos el diezmo que se nos dice, llevémoslo de todo corazón al Señor. Démoselo al Señor, no pensemos en dárselo a los hombres, porque los hombres no nos van a poder devolver nada, pero el Señor sí nos va a devolver de manera grande lo que nosotros le damos. No pensemos que el pastor nos va a dar algo cuando le damos algo y el pastor nos va a dar algo. No, el que nos va a bendecir es el Señor, pero para que Él vea nuestra ofrenda, nuestras primicias y nuestros diezmos, es necesario que lo demos de todo corazón y sabiendo y buscando agradar a Dios, no a los hombres. Hasta acá dejamos este breve mensaje acerca de los diezmos. Que la misericordia, que la gracia y la paz de Dios y de su Cristo sea con todos ustedes, mis queridos hermanos. Bendecimos a cada uno por nombre, a cada uno de los hermanos que comparte esta página, que nos ayuda a llevar el Evangelio a todas las personas, la verdad del Evangelio a toda criatura. Que el Señor bendiga de una manera especial a los que lo han hecho. Yo pienso que el Señor les va a dar su recompensa, porque como habíamos dicho previamente, el Señor no se queda con nada. Él te va a dar lo que tú das. El Señor busca bendecirte de muchas maneras, pero si tú te niegas la bendición, eso ya es cuestión tuya. Pero no olvides que el Señor quiere bendecirte. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén.